Este programa llega a ustedes gracias a Island Life Investment Realty. Si quieres invertir, si quieres comprar alguna propiedad residencial o productiva en República Dominicana, no dudes en contactar a los expertos al 809-692-0130 o visitar nuestras oficinas en la avenida Rómulo Betancourt, número 1504, edificio Fabré I, Distrito Nacional. Buenas noches, amables televidentes de Palabra a Tiempo. La palabra a tiempo, cuán buena es. Antes de iniciar con nuestra sección acostumbrada de geopolítica y seguridad, debo honrar un compromiso, que es saludar a nuestros seguidores, los másters que nos entrenan en el Gym Olympus de las Américas, especialmente a ese ya abogado en ciernes, el maestro Willy. Nos da seguimiento, nos motiva a seguir investigando, a seguir con la labor educativa e informativa por los diferentes medios, así como tantos otros amigos y amigas que nos siguen. Fíjense, hoy, por la misma naturaleza de nuestra sección, tenemos que tratar un tema que ha salido en una encuesta, mejor dicho, en dos encuestas, que vinculan los temas de este segmento, de esta sección. La primera encuesta de Gallup, publicada en algunos medios de circulación nacional, dice que hasta el 49% de los dominicanos quisiera marcharse al exterior. E iguala este porcentaje a países mucho menos desarrollados que el nuestro, y se indica con nombre y apellido algunos países inclusive de África. Como ustedes sabrán, la región más pobre del mundo es el África subsahariana. Por otro lado está la encuesta de Enogar, que nos dice que el principal problema percibido por los dominicanos y dominicanas, o la principal preocupación de la población, sería la delincuencia, con más de un 76%. Del por ciento que se quiere marchar del país, muchos de ellos, la gran mayoría, dicen que se quieren marchar por falta de oportunidades. Fíjense cómo estos tres porcentajes, estas tres variables, estarían vinculadas. Un alto porcentaje de la población se quiere ir por falta de oportunidades, pero esas mismas falta de oportunidades empujan a un porcentaje importante de la población a cometer actos delictivos. ¿Por qué? Bueno, ya en otros programas y en participaciones, en charlas, conferencias, inclusive en escritos, en revistas oficiales indexadas, hemos tratado el problema de la delincuencia, de la violencia, de la criminalidad y sus causas. De modo que debemos retomar el tema por la gran importancia que se le está asignando al tema en el sentir de la población dominicana. Y como siendo Palabra a Tiempo un programa educativo, informativo, y yo le agrego también propositivo, quisiera retomar este tema que tiene diferentes aristas. El tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, pero sobre todo, la prevención de la delincuencia. Y para comenzar a desarrollar el tema en profundidad, quisiera traer una máxima del escritor Raúl Tomás Escobar, que dice
que solo a partir de la prevención de la delincuencia infanto-juvenil podrá erradicarse su expresión adulta. ¿Qué nos dice este pensador con esta frase? Bueno, que si como sociedad, como familia, como grupos sociales, como instituciones del territorio, no logramos impedir que los niños se conviertan en delincuentes juveniles, será imposible la lucha contra la criminalidad. Lo mismo que dice de manera sintética el escritor Escobar, lo reflejan algunos estudios, algunas encuestas, algunos informes. Y hay uno muy puntual de UNICEF, ya de hace algunos años, sobre la condición de la niñez y la adolescencia en República Dominicana. Y nos dice que es algo muy sencillo, evaluar dónde comienza la causa o una de las causas de la delincuencia y la criminalidad. Dice la UNICEF que en la vida del adolescente, específicamente en la etapa de la pubertad, en su gran mayoría, se bifurcan los caminos. Por un lado, los que se mantienen en el sistema escolar, que tendrán grandes oportunidades a futuro, verán puertas abiertas de prosperidad, de ciudadanía, de buena vecindad, de comportamiento cívico, de acumulación inclusive de oportunidades económicas, de acceso a las riquezas, de desarrollo en sentido general. Y por el otro lado están los desertores, los que abandonan la escuela, que van a ver cerradas esas mismas puertas de prosperidad, de desarrollo, inclusive de esperanza de vida que tienen los que sí continúan en la escuela. Si desglosamos los indicadores de esa variable tan importante para las instituciones y gobiernos del mundo, que es el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, está compuesto por 3 variables: esperanza de vida, escolaridad y PIB per cápita, o sea, la producción nacional, el gran conjunto de todos los bienes y servicios distribuido entre el número de la población. Sería esta última variable. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, que si queremos llegar al desarrollo y a la paz, tenemos que mantener a nuestros niños en la escuela como primera medida. Esa escolaridad nos va a provocar necesariamente una mayor esperanza de vida y por vía de consecuencia mayores niveles de desarrollo económico. Y como es un ser humano más consciente, ese desarrollo va a ser también con implicaciones sociales y ambientales, lo que se convertiría en desarrollo sostenible, que es la gran meta del mundo hoy en día. Entonces, hay regiones en el mundo, porque el fenómeno no es exclusivo de República Dominicana, donde hemos tenido grandes avances en materia de prevención de la deserción escolar sobre todo. Hay regiones en el mundo que estas brechas son muy profundas y esta división a temprana edad crea entonces fricción social, crea desintegración, crea riesgo. Y esos riesgos es que hacen entonces que nuestros jóvenes caigan en la delincuencia. Específicamente en un tipo de delincuencia muy mencionada, pero poco estudiada en nuestros medios, que es la delincuencia juvenil. Fíjense cómo los estudiosos dicen, no hay forma de luchar contra ese fenómeno que puede estarlos arropando a ustedes
si no nos vamos a las causas y a los factores. Porque la delincuencia se entiende, ya lo hemos dicho aquí en el programa, pero vale la pena recalcarlo. La delincuencia, según la ciencia, está denominado como un fenómeno multicausal complejo, o sea que tiene muchas causas, y estas causas son complejas y además que tiene muchos factores de riesgo. Dicho esto, y como es tan difícil a veces determinar la causa exacta por la que un niño o adolescente comenzó a delinquir, necesariamente tenemos que conceptualizar el fenómeno y atacar los factores. Ese ataque de factores en edades tempranas es lo que se conoce como política de prevención, que ha dado resultado en muchísimos países. Y por eso el gran esfuerzo del Ministerio de Educación con sus unidades subsidiarias u operativas como el INAVIE, que yo lo conozco bastante bien, de mantener a la mayor cantidad de niños y niñas dentro de las escuelas. Pero el sistema educativo no solamente son los profesores y el Ministerio de Educación. El sistema educativo o el colectivo educador, como le llaman los brasileños, tiene tres componentes: los profesores y administradores del sistema educativo, los padres y tutores de los niños y niñas, y los propios niños y niñas, que los más avanzados, los más aventajados, tienen que ir aprendiendo a desarrollar su liderazgo con los más pequeñitos, como hemos visto funcionando en países donde hemos estudiado y entrenado, como el Estado Judío de Israel, que tienen campamentos permanentes todo el año. Sin embargo, esos campamentos son dirigidos, son guiados, son liderados, no por adultos, sino por jóvenes que ya están aprendiendo a ocuparse de los más pequeños, de los más débiles, de los más vulnerables. Y eso crea todo un sentido de nación y va provocando una gran dinámica de integración contraria a la desintegración que provocan precisamente estos fenómenos, sobre todo la deserción escolar como primera causa de la delincuencia y de la criminalidad en Latinoamérica. ¿Qué es la delincuencia juvenil? Para que nuestros amados amigos y seguidores entiendan. Bueno, la delincuencia juvenil es la comisión de actos reñidos con la ley cometidos por menores de edad, que pueden ser estos actos en solitario, en bandas o supervisados por adultos. Entonces ahí tenemos tres variables que estudiar. ¿Qué motivaría a un niño o niña a delinquir? Peor aún, ¿qué motivaría a dos niños a apandillarse para cometer un delito? Y en el caso extremo de la desgracia social, ¿qué motivaría a un adulto a supervisar a un niño o a orientar, inclusive a enseñar a un niño a delinquir? Dentro de esa dinámica, necesariamente tenemos que irnos entonces a la psicología como ciencia para entender el fenómeno. Porque si bien es cierto que porque un niño o niña deje la escuela no necesariamente tiene que ir inmediatamente a la delincuencia, no es menos cierto que de alguna manera los entre 800,000 y 1,000,000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan en República Dominicana, cifra que se incrementa hasta 22 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Latinoamérica, eso necesariamente tiene que incidir como causa o como factor del fenómeno delictivo en la región. ¿Qué nos dice la psicología? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el padre de la psicología, Sigmund Freud, de por qué un niño, un joven delinque? Bueno, él tiene
la teoría, desarrolló la teoría de que la conducta humana se halla motivada por una serie de factores. Claro, hay factores de riesgo y factores de protección, como veremos más adelante, denominados series complementarias. Y de esas series complementarias, los principales son 5. La genética y la herencia, las experiencias infantiles, los efectos, la disposición actual y los factores desencadenantes. De hecho, dice Freud y su escuela que podemos hacer una primera subdivisión de esos 5 factores y en los adultos descartar los primeros 2. La genética y la herencia y las experiencias infantiles, porque eso pertenece al pasado. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, para que esa genética y herencia no impacten la futura vida del ser humano, hay que comenzar a trabajar con los niños. Igual que en las experiencias infantiles, que pueden ser traumáticas, que pueden ser difíciles, que pueden ser violentas. Entonces, a los niños hay que criarlos sin violencia, con valores, en honestidad y con una serie de condiciones o de factores de protección que van a impedir que se conviertan en delincuentes. Señores, porque es muy sencillo, es muy fácil de entender. La carrera delictiva de un ser humano no es una decisión, es un proceso. Ninguno de ustedes que nos están mirando, que ha sido un ciudadano correcto toda su vida, mañana se va a despertar con la sabia decisión de que se cansó de ser correcto y honesto, de respetar la ley, o se cansó de ser pobre o de tener limitaciones y va a delinquir. Porque ya eso no está en su estructura mental, espiritual si se quiere, con implicaciones morales, físicas, emocionales. La carrera del delincuente comienza muy temprano en la vida del ser humano. Tan temprano como en la barriga de su mamá. Como decían algunos criminólogos, pensadores, de que los hábitos delictivos se heredan, la ciencia no ha podido probar eso. Ahora, lo que sí podemos establecer es que un niño que nace y se cría en un ambiente de carencia, un ambiente violento, con muy poca educación, con muy pocos valores morales y espirituales, tiene todas las posibilidades, está en alto riesgo de ir a ser un delincuente. Y si aterrizamos los factores de Freud, tanto lo que él dice que pertenecen al pasado, que hay que aprender a vivir con esa genética y herencia, con las experiencias infantiles, como esos efectos, factores desencadenantes y la disposición actual que tenga el individuo para delinquir, recordando a un gran amigo que le gusta mucho la tesis del homus economicus. Si el individuo siente que el beneficio del delito le va a proveer más beneficio que lo que le podría acarrear o restar la sanción, él se va a ver inclinado por el acto delictivo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Nosotros, en nuestros estudios, en nuestras investigaciones, ¿cuáles son esos factores de riesgo que van a llevar a ese ser humano joven, a delinquir en nuestro país? Primero, las relaciones sexuales prematuras. Según estudios, según encuestas, nuestras chicas se están iniciando sexualmente más o menos a los 13 años de edad. Eso provoca que República Dominicana sea el tercer país de la región en embarazo en adolescentes. Eso solo es una fábrica de problemas. Cuando una chica a los 18, a los 20 años, ya tiene varios hijos, a veces de padres diferentes, a veces producto de una violación o de una fiesta, ella está en riesgo y los niños están en más riesgo todavía de caer
de llegar a ser delincuentes o de ser víctimas de la delincuencia. El segundo factor de riesgo en nuestro país sería la violencia intrafamiliar y de género. Y la violencia es un fenómeno interesante porque si nos vamos a la teoría de Galton, de Johan Galton, la violencia no solo es la que se ve, la violencia es como un iceberg, ya lo hemos hablado en otras entregas también, sino que hay una violencia que no se ve, que es más peligrosa y sostenida que la que se ve, porque la que se ve es solamente la violencia directa. Pero hay una violencia estructural que se convierte en un proceso, y hay una violencia cultural que justifica los otros tipos de violencia, pero que además que la violencia puede iniciar en cualquiera de los lados del triángulo. Ese niño criado en un hogar con violencia, consciente o inconscientemente se va a ver obligado a repetir esa conducta violenta en su vida adulta, según la American Psychological Association, según la APA, la Asociación de Psicólogos de Norteamérica. Y ustedes saben, todos sabemos, que hay mucha violencia intrafamiliar en República Dominicana. Señores, vamos a la pausa. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa, Palabra Tiempo. La palabra tiempo, cuán buena es. Antes de seguir con el desarrollo del tema, no quiero que se me pase la gran ocasión para felicitar a todos los estudiantes civiles y militares que se graduaron felizmente ayer en la 14ª graduación ordinaria del Instituto Superior para la Defensa, dirigido por un gran amigo, el general de brigada Valerio, del Ejército. Ahí tengo grandes amigos. Se graduó la 15ª promoción de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Ya ustedes conocen a don Elpidio Báez, que estuvo por aquí en este segmento de esa promoción. Mi hermana, queridísima, Magalis de Óleo, ingeniera y abogada. Y así tengo grandes amigos, compañeros de esa promoción. Entonces, valga y vaya nuestra salutación, nuestra felicitación a esa gran promoción de nuevos magíster que se integran a ese grupo de intelectuales que granito a granito de arena están y van a seguir aportando a la resolución de los problemas nacionales en materia de defensa y seguridad. Dicho esto, recordándole a nuestros amados televidentes que se integran ahora al programa, estamos desarrollando el programa de prevención o el tema de prevención de delincuencia a raíz de algunas encuestas que han salido en estos días de que más del 76% de la población dominicana
tiene la delincuencia como principal preocupación y que más de un 49% quiere salir del país, especialmente la población joven. A los analistas de inteligencia, entre los cuales no me sitúo como un estudioso de la inteligencia y de la seguridad nacional, nos preocupa cuando la población joven quiere emigrar de su lugar de origen, porque primero, ¿qué va a pasar con el futuro si se van los jóvenes? La primera interrogante que surge en el análisis prospectivo. Y segundo, la fuerza laboral. ¿Quién va a trabajar si se van los jóvenes? Entonces es un asunto también transversal a nuestro segmento, geopolítica y seguridad, el análisis y propuestas asertivas sobre estos fenómenos cuando tenemos estas lecturas tan precisas como son las encuestas cuando son desarrolladas por organismos o entidades acreditadas. Dentro de los factores de riesgo que se ha demostrado que llevan al individuo a cometer su primer acto delictivo y luego a cometer los demás hasta que son delincuentes consumados y se convierten inclusive algunos en psicópatas, que ya su vida es entrar y salir de la cárcel, están las relaciones sexuales prematuras, la violencia intrafamiliar y de género. El tercer factor que nosotros hemos identificado, según investigaciones y estudios, es el abuso de alcohol y drogas. Tenemos que recordar que hace ya unos meses el Consejo Nacional de Drogas publicó un informe en donde se hablaba de que República Dominicana registra más de 300.000 adictos a diferentes tipos de drogas. Esto combinado con la gran ingesta de alcohol, sobre todo en el mes de diciembre, con horarios abiertos, ya ustedes saben lo que significa, porque según los estudiosos del tema de la drogadicción, hay que recordar que el alcohol es una droga y que el que sea legal no le quita méritos como droga al alcohol. Entonces, eso nos lleva también a acercar el cuarto factor, una gran disponibilidad de armas de fuego en la isla, tanto en Haití como en República Dominicana. En los últimos tiempos se han detectado grandes contrabandos, sobre todo de entrada de armas de fuego al territorio dominicano. Y a nivel regional, porque no podemos dejar lo regional de lado, más del 40% de los crímenes cometidos en el mundo con armas de fuego son cometidos solo en América Latina. Fíjense que podría hablarse de un octavo del territorio mundial, sin embargo se está cometiendo casi la mitad de todos los crímenes con armas de fuego del mundo en nuestra región. ¿Cuál es la lectura que algunos tenemos del tema? Que hay demasiadas armas. Que hay demasiadas armas. Que al latinoamericano le gusta andar armado. Que por todo se saca una pistola y se van a los tiros. No debe ser. Muchos amigos me han llamado, me llaman, por cierta experiencia que ellos ven a nosotros, cierto conocimiento. Mire, voy a comprar un arma de fuego, ¿qué tú me recomiendas? Digo, entonces yo les respondo con una pregunta, ¿quién vas a matar? No, para protegerme. Eso es una ironía. Las armas de fuego no protegen. El que diseña y fabrica y comercializa armas de fuego no está vendiendo protección, está vendiendo agresión. Y me disculpan mis amigos que también están en el negocio de las armas de fuego. Pero es así, las armas son diseñadas para matar, para herir. Pistola, escopeta, fusiles, revólveres, etcétera, etcétera. Elementos de protección entonces serían la protección física, la protección tecnológica, sistema de cámara, de alarmas, púas, corrientes. Un chaleco antibalas es un sistema de protección, el que usted pueda desarrollar o llevar a enfrentarse a un combate cuerpo a cuerpo, pero un arma de fuego, en muchos casos hemos visto, inclusive en nuestro medio, en nuestro país, que el que una persona porte un arma de fuego, eso lo ha hecho una víctima. Recientemente circuló un video en las redes que se hizo muy popular, no fue en el país afortunadamente, donde se ve que se arma una discusión en una especie de bar, uno de los señores saca un arma de fuego
y muere a manos de uno que estaba sentado frente a él con su propia arma de fuego. Entonces yo dije, míralo, ese es un ejemplo de que él estaba más desprotegido por andar armado. Aunque suene irónico, pero es así. Si hubiese andado desarmado, le digo yo en lenguaje coloquial, le dan 4 galletas y tal vez eso no pasa a mayores. Pero murió con la propia arma que él portaba, como muchos dominicanos han muerto de esa manera. El quinto factor para que debemos relacionar con esos 5 factores teóricos o teoréticos que menciona Freud en sus estudios, es para mí el más profundo, el más difícil de manejar y el que tenemos que prestar mayor atención, que es la pérdida de los valores morales y de la espiritualidad en nuestro país. Estamos viviendo en una época hedonista, materialista, que nada es nada, como se dice popularmente, que lo que importa es la imagen, lo que importa es el físico, lo que importa es la marca. Pero ¿qué pasa con lo de adentro? ¿Qué pasa con la formación espiritual? ¿Qué pasa con el sentido de culpa y la conciencia? ¿Qué pasa con el sentido de Dios? Un informe de una ONG llamada Alerta Joven, al que tuve acceso recientemente, que entrevistaron a decenas de menores que están cumpliendo condenas por diferentes delitos en cárceles dominicanas. Muchos de ellos coincidían en que habían cometido su primer delito por dos factores, principalmente. Sentido de oportunidad, se les presentó la oportunidad de hacerlo, y que ellos entendían que no le iba a pasar nada, que eso no iba a traer consecuencias. Eso tiene que ver con la moralidad, eso tiene que ver con la espiritualidad, el rule of law del que hablan los ingleses, el imperio de la ley. El ciudadano tiene que comportarse bien, que hacer lo correcto, aunque no lo estén viendo, aunque él sepa que no va a haber consecuencias, porque entonces eso nos lleva a una dinámica de impunidad, de que mucha de la gente que anda en la calle anda violando la ley porque sabe que no le va a pasar nada. Y un buen ejemplo de esto es el sistema de tránsito en República Dominicana. Uno de los que más provoca muertes en el mundo, y precisamente tiene que ver con la conducción agresiva de muchos ciudadanos y el irrespeto a la ley de tránsito por la gran mayoría. Y mis amigos también, algunos académicos importantes, me dicen, no, porque la autoridad. Pero es que en el mundo no puede haber autoridad capaz de fiscalizar cuando todo el mundo viola la ley. Eso no existe. La autoridad está diseñada para un mínimo porcentaje de la población que se va a ver inclinado a violar la ley. Pero si la mayoría la viola, no hay forma. Y eso nos tiene muy mal parados. Porque si nuestros jóvenes entienden que cuando ellos delinquen no hay sanción, pues van a seguir delinquiendo y delinquiendo, pues hasta que los maten, o se van a pasar la vida agrediendo a otros ciudadanos, victimizando y revictimizando a gente inocente, sin ninguna consecuencia. Esa situación, por demás difícil, tiene que llevarnos a pensar en hacer las cosas diferentes. Porque dice ese gran científico, ese gran físico teórico, o decía Albert Einstein, que no se pueden obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, día tras día, año tras año, vamos comportándonos de una manera colectiva y vamos viendo los mismos resultados. Entonces tenemos que agarrarnos de la ciencia y tomar las medidas que sean necesarias para lograr prevenir primero que los chicos se conviertan en delincuentes y después ver entonces qué vamos a hacer con los delincuentes consumados. Y ese prevenir también tenemos que desglosarlo para entenderlo. ¿Qué es la prevención? Según yo aprendí en la Universidad Carlos III de Madrid, prevención es un término complejo, compuesto, que viene dado por prever y accionar. Ver antes y tomar acción sobre eso, sobre esa parte del fenómeno, sobre esa variable o sobre ese indicador, antes de que el riesgo se convierta en amenaza y la amenaza se convierta en el hecho o en el daño.
Entonces estamos claros en esa fórmula, mayor prevención, menor riesgo. Y yo cuando estoy participando en iglesias, en escuelas, o simplemente hablando con jóvenes, digo, mira, esto es muy sencillo para que se entienda. ¿Por qué nos vacunan cuando niños? Bueno, nos vacunan cuando niños porque las causas están ahí. Ahora, un factor de riesgo va a ser que cuando nos pique el mosquito o cuando nos llegue el virus o la bacteria, si no estamos vacunados, nuestras defensas van a estar bajas. Entonces, así son las medidas de prevención que impactan directamente en la población en riesgo. Lo que pasa es que estamos confundidos a veces, tanto la población como algunos líderes que toman decisiones en algunos ámbitos, que se cree que es lo mismo prevención que disuasión. La disuasión, mis amigos policías saben más que yo de eso, está claramente definido y operativizado. El patrullaje, por ejemplo, es una forma de disuasión. La patrulla pasa y el delincuente se esconde. Pero se esconde el delincuente, o sea que ya la sociedad falló y permitió que un joven se convirtiera en delincuente. Lo que hay que articular sistemas preventivos compuestos por factores de protección, porque así como hay factores de riesgo, hay factores de protección para que el joven no llegue a ser delincuente, para que el niño no llegue a ser un joven en riesgo y el joven en riesgo no llegue a ser un delincuente. Porque la disuasión lo que sí hace es disminuir los recursos disponibles para el desarrollo. Porque yo me imagino que para las autoridades que toman decisiones económicas tiene que ser un gran dolor de cabeza cuando año tras año, presupuesto tras presupuesto, hay que poner más dinero para jueces, tribunales, fiscales, policías, vehículos, combustibles, logística. Porque año tras año, si hay un incremento real o percibido de la delincuencia, o aunque no haya incremento, si se mantienen los niveles, hay que invertir. Decía el Pidio Báez aquí sentado, ustedes lo recordarán hace un par de semanas, que la seguridad cuesta. Y la buena seguridad cuesta mucho. De modo que tenemos que seccionar entonces esa prevención que ya sabemos que es la que va a atacar los factores de riesgo, que nos van a llevar a un estadio de seguridad, recordando que la seguridad es la ausencia de amenaza, porque el riesgo existe siempre. También la ciencia aconseja separar los tipos de prevención. Hay prevención directa y prevención indirecta. La prevención directa es la que impacta sobre el individuo puntualmente. La prevención indirecta es la que se hace sobre el colectivo en su conjunto. Y para poner algunos ejemplos que ustedes entiendan, como medida de prevención directa estaría el evitar embarazos en adolescentes. Eso es fundamental. Y prevenir la deserción escolar a todo costo. Tarea fundamental de la familia. Prevención indirecta, lo mismo que estamos hablando. Aprender de manera generalizada, de manera colectiva, a cumplir la ley. Porque si usted llega a un país desarrollado, el dominicano que no quiere cumplir con nada aquí, llega a un país desarrollado y es el que más cumple. Cumple con la fila, no se va en rojo, se pone su casco en el motor, anda con todas sus luces, paga todos sus impuestos. Sin embargo, viene de vacaciones, habiéndose acostumbrado a cumplir con todo donde vive, y viene de vacaciones aquí y se convierte en un infractor. Tal cual, porque la mayoría lo es. La mayoría lo es. Otra política de prevención indirecta son las políticas sociales. Dice precisamente Antonio Beristain, otro científico que yo sigo y cito, que la mejor política de seguridad o de prevención del crimen es una buena política social. Por eso yo saludo tanto ese instituto, que no tiene mucho tiempo, pero que está haciendo un gran trabajo, el INAIPI. Un saludo para mi gran amigo Alexander Pérez, también compañero de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Como valoro la tanda extendida, como valoramos todo lo que se le pueda proveer al estudiante para bajar los niveles de riesgo y para que el niño y niña se sienta más comprometido, se sienta más cerca, se sienta más atraído.
y no abandone la escuela, porque ahí es que comienzan nuestras desgracias en nuestros países, cuando los niños y niñas abandonan la escuela. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Con qué se come eso, como se diría en buen dominicano? Bueno, ya sabemos que prevención y disuasión no es lo mismo, que la prevención es importante para atacar el riesgo, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo. Pero, ¿cómo llevarlo a la práctica? Bueno, aprendimos en Israel, un gran país en materia de prevención del delito, tiene menos de un muerto por 100.000 habitantes, nosotros andamos por los 15 o los 16, depende de la lectura, que hay que articular anillos de protección alrededor del ser humano, como se articulan los anillos de protección alrededor de los presidentes, porque todos tenemos anillos de protección, comenzando con la familia. Vamos a una pausa y vamos a desarrollar esa parte al retorno. Muchas gracias. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Continuamos, nuestros amados televidentes y seguidores en las redes sociales, con el desarrollo del análisis de las encuestas Gallup y En Hogar, que nos dicen que más del 40% de los dominicanos encuestados desean salir del país de manera permanente, especialmente jóvenes, y que más del 76% de los dominicanos y dominicanas indican que el principal problema del país es la delincuencia. Por eso estamos en este segmento dedicado al estudio, el análisis de temas geopolíticos y de seguridad, tratando este fenómeno. Y decíamos que en países donde hemos participado, ellos tienen bastante bien estructurado lo que son los factores de protección alrededor del individuo para que no llegue a convertirse en delincuente. Eso es como una suerte de anillo de protección, como alrededor de los dignatarios, de las personalidades VIP, de los presidentes, que nuestros televidentes recordarán que hay varios anillos de personas alrededor de ellos. Pues la buena noticia es, y la esperanza es, que todos los seres humanos tenemos varios anillos de protección, pero deben funcionar. El primer anillo de protección de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes en riesgo, sería la familia. Una familia nucleada, una familia que se ocupe de sus necesidades básicas, de las necesidades no tan básicas, de modo que ese ser humano vaya paso a paso, día a día, aprendiendo el camino de la honestidad, del trabajo, de la espiritualidad y de todas las virtudes que deben acompañar a un ser humano correcto. Pero ahí hay un gran problema en nuestro medio también, porque más del 80% de los hogares dominicanos son monoparentales. O sea, niños que se están criando solo con papá o solo con mamá. ¿Esto es un problema? Sí y no. Algunas mujeres muy valientes, la gran mayoría de mujeres dominicanas muy responsables, dicen: yo soy papá y mamá.
Y yo las corrijo. Digo, bueno, mis estudios en diferentes universidades de otros países dicen que no, que usted puede hacer un gran trabajo como madre, pero usted no puede nunca suplir el rol del papá. Porque inclusive cuando usted dice yo soy papá y mamá, usted le está quitando responsabilidad al papá. Que muchos padres en Latinoamérica sabemos que no son todos los responsables que deberían ser con sus hijos. Si el primer anillo no funciona, que es el anillo de la familia inmediata, entonces entra ese segundo anillo, que es la comunidad educativa, de educación formal y de no formal, donde estarían las escuelas, los clubes, las iglesias, los talleres, los gremios, las asociaciones, inclusive las empresas, porque las empresas tienen que tener un capítulo de responsabilidad social, inclusive responsabilidad ambiental, para ocuparse de su entorno. Y hay ejemplos maravillosos en todo el mundo, de empresas que han tomado el liderazgo de una región y han desarrollado unos programas de inclusión social reconocidos inclusive hasta por Naciones Unidas, que eso podemos traerlo en algún otro momento al análisis, a la presentación de esos casos. Ese segundo anillo, que también está un poco debilitado, deja la responsabilidad de resguardar a los jóvenes en riesgo en manos de los gobiernos. Y digo gobiernos en plural a propósito, porque me refiero primero al gobierno local, como lo señala la Constitución en su artículo 201, y al gobierno nacional. Ese gobierno local, compuesto por el alcalde y los regidores, tendría de primera mano la responsabilidad de articular políticas municipales para la prevención del crimen, establecer centros municipales de orientación juvenil, como los vi funcionando en Israel, centros para la convivencia y fortalecimiento de vínculos, como los vi funcionando en el sur de Brasil, en el estado del Paraná, inclusive integrado a consejos de familia a ver por qué un joven cometió un delito, como lo vi funcionando en Seúl, en Corea del Sur. De modo que mis amigos los alcaldes, algunos de ellos que han viajado con nosotros a conocer estos modelos de desarrollo y de prevención del delito, tienen que empoderarse de la situación de la juventud, porque también lo manda la ley del Distrito Nacional y de los municipios, en materia de recursos, que tienen que destinar una parte de su presupuesto a políticas de juventud, a políticas de género y otras políticas sociales. Aquí la semana pasada, por ejemplo, ustedes recordarán que estuvo conmigo el experto ambientalista y en temas municipales, Julio Galván, y él se queja amargamente de que muchos de nuestros alcaldes solamente están dedicados a labores de traslado, como dice él, citándolo, de traslado de los residuos sólidos o basura, porque todavía no se tiene ni el concepto de residuos sólidos, de la casa chiquita, que es su casa, que es la mía, a la casa grande, que es un botadero posiblemente contaminando un río o un lago del entorno. Y también eso nos deja mal parados frente a una población que tal vez no es muy numerosa, pero vulnerable, con altísimo riesgo, que son los buzos, que son esos chicos y también adultos que viven de lo que recogen en los vertederos, comen lo que la gente deja, y en vez de tener nosotros un sistema de reciclaje para separar los residuos sólidos y no sólidos en tres, ellos lo hacen de manera absurda, de manera inhumana, de manera miserable en los vertederos. Y esos niños que se crían en un vertedero tienen grandísimas posibilidades de terminar cometiendo actos delictivos. Entonces lo que estamos viendo es que los primeros anillos de protección de nuestros jóvenes no están funcionando y se le está yendo una carga demasiado pesada al gobierno central, que está haciendo todo lo que puede, pero con recursos limitados. Que eso es una regla natural de la economía. Dice la economía, dicen los economistas, que esa es la razón de ser de la economía, que es administrar recursos limitados con necesidades siempre en crecimiento o siempre ilimitadas. Entonces yo he dicho muchas veces en muchos escenarios
que la responsabilidad de yo darle seguimiento a la educación formal y no formal de mis hijos, a la espiritualidad de mis hijos, a que mis hijos aprendan un arte, que hagan un deporte, que aprendan a cuidar el medio ambiente, que aprendan a no depositar basura en la calle, no es del gobierno, ni del local, ni del central. Es de mi familia, es mía, es de mi casa. Y tenemos que empoderarnos también de la conducta de nuestros hijos. Porque, por ejemplo, ¿qué busca un menor de edad en un bar? ¿Qué busca un menor de edad con una persona de reputación dudosa a altas horas de la noche en la calle, faltando reiteradamente a la escuela? ¿Qué hace un menor ocioso? Esos entre 800,000 y 1,000,000 de jóvenes que ni estudian ni trabajan son la causa fundamental de que más del 76% de los dominicanos y dominicanas encuestados piensen que el primer problema de República Dominicana es la delincuencia. Amados seguidores, amados televidentes, amigos que nos siguen por las redes, se nos ha acabado el tiempo. Espero que este programa haya sido de su agrado, que Dios los bendiga y recuerden que la palabra a tiempo, cuán buena es. Buenas noches.